Bien, vamos a comentar las actividades resueltas sobre continuidad que vienen en los apuntes. En realidad lo que hace en los apuntes es resolver, digamos, los ejercicios, o sea, como ejercicio, los cuatro ejemplos que nos han puesto antes, ¿no? Entonces, vamos a ver el primero. En el primero tenemos una función definida a trozos, que es esta de aquí. Vamos a imaginarnos que no conocemos la gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos para estudiar la continuidad de esta función? Bueno, pues haríamos lo siguiente. Mirad, decimos la primera rama. Esta primera rama es un polinomio, por lo tanto no tiene problemas. Hasta el menos uno esta función va a ser continua. A partir del uno, la segunda rama es otro polinomio, tampoco vamos a tener ningún problema. Los problemas pueden estar en el uno. Vamos a ver qué pasa en el uno, ¿no? Cogemos y decimos, venga, a ver cuánto vale f de 1. Uy, no puedo calcular f de 1. Como no puedo calcular f de 1, ¿vale? Ya sé que la función no va a ser continua ahí. Ahora, lo siguiente sería calcular el límite por la izquierda, que es 1 al cubo, que es 1, y el límite por la derecha, que es 3 por 1, 3, menos 2, 1. El límite por la izquierda y por la derecha coinciden, por lo tanto, no tenemos, o sea, tenemos límite por la izquierda y límite por la derecha, es decir, existe el límite de la función cuando x tiende a 1 es 1, y sin embargo, la función en el 1 no está definida, por lo tanto es una discontinuidad evitable. Lo dice aquí, basta definir la función así. Yo en el vídeo de antes puse el igual abajo y aquí lo han puesto arriba, pero es lo mismo. Si lo definimos así, ya la función, o sea, el límite existe, es 1 y la función eh, vale 1 en x igual a 1. Por lo tanto, la función sería continua. ¿Vale? Nos encontramos entonces con una discontinuidad evitable en x igual a 1 y siendo la función continua en el resto de los números reales, en r-1. La siguiente cogeríamos y diríamos, venga, vamos a ver primero, f de 1 existe, sí. F de 1 es 1 más 2, que es 3. Vale, vamos con los límites. El límite por la izquierda se calcularía con x al cubo. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es 3. Los límites laterales son diferentes. Como los límites laterales son diferentes, tenemos una discontinuidad de primera especie en x igual a 1. Y además, como los límites, ninguno de ellos, como ninguno de los límites es infinito, se trata de una discontinuidad de salto finito. Además, de hecho, calcula hasta el salto. El salto vale 2. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los dos límites es 2. 3 menos 1, que es 2. ¿De acuerdo? Esta discontinuidad no es evitable. Es de primera especie y de salto finito. Así se haría. Yo estoy diciendo de palabra, pero bueno, lo escribiríamos. Y además la función es continua en el resto de su dominio porque nos encontramos con, perdón, en el resto de los números reales, porque nos encontramos con dos polinomios y no hay ningún problema. Vamos con esta. Dice, la función x al cubo, la función es x al cubo si x es menor que 0 y 1 partido por x si x es mayor o igual que 0. Vamos a ver. ¿Existe la función en el 0? Pues no, porque no puedo dividir por 0. Fijaros, si x vale 0, tendría que calcular 1 partido por 0. Eso no puede ser. Por lo tanto, ya sabemos que ahí tenemos una discontinuidad. La primera condición falla. F de 0 no existe, no se puede calcular. Bien, ahora hacemos los límites laterales. Por la izquierda en el 0, el límite lateral vale 0. Y por la derecha en el 0, el límite lateral vale 1 partido por 0. Por la derecha, con valores positivos, por lo tanto, vale más infinito. Por lo tanto, estamos ante una discontinuidad de primera especie, porque los límites laterales son diferentes, pero existen, y además es de salto infinito, porque tenemos uno de los límites que es infinito. Y después en el resto del dominio la función es continua. ¿Por qué? Porque 1 partido por x, a partir de 0 es continua, no tiene problemas, y x al cubo siempre es continua porque es un polinomio. Y por último, en el último caso, tenemos esta función que vale 0 para valores menores que 0 y seno de 1 partido por x para valores mayores que 0. Bueno, pues f de 0 existe, 0, el límite por la izquierda es 0 y el límite por la derecha no existe. No existe porque, como he visto antes, seno de 1 partido por x oscila entre 1 y menos 1 continuamente. Por lo tanto, la x no tiende a un número concreto cuando la y no tiende a ningún número concreto cuando la x tiende a 0 por la derecha. Por lo tanto, es una discontinuidad de segunda especie, en la que uno de los límites no existe. En el resto
del dominio de la función, perdón, otra vez el dominio, disculpadme, en el resto de los números reales la función no tiene ningún problema. 0 siempre existe, ¿no? Y seno de 1 partido por x solo nos da problemas cuando nos encontramos con un 0 aquí debajo. Por lo tanto, sería continua en el resto de los números reales. ¿De acuerdo? Bien, os animo a que hagáis estos ejercicios. Bueno, os animo no, es que lo tenéis que hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Mirad, os doy algunas indicaciones. Os doy algunas indicaciones. Este primer ejercicio dice, estudia la continuidad de las siguientes funciones. Vamos a ver, ¿cómo se estudia la continuidad de esta función de aquí? Pues fijaros, el ejercicio es muy parecido al estudio de los dominios. De hecho, los dominios y la continuidad están muy relacionados, muchísimo. No es exactamente lo mismo, evidentemente, no es la misma idea, no es el mismo concepto, pero los ejercicios son muy parecidos. Mirad, esta función, donde funcione, ¿vale? Va a ser continua. Tenemos aquí una función continua aquí arriba, x más 1, que es un polinomio, y aquí abajo tenemos otra función continua. La división de funciones continuas es una función continua, son un resultado, ¿vale? Que hemos visto en otros de los vídeos anteriores. Pero ¿qué pasa? Pasa que aquí me puedo encontrar con que, aunque esta función x cuadrado menos 1 es continua, esta función puede haber algún lugar en el que valga 0. Si esta función de aquí abajo vale 0, toda la fracción algebraica, no podré calcular el valor de la fracción algebraica. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hacía con el dominio. Estudio qué ocurre donde el denominador de esta función se hace 0. Y miro a ver si ahí voy a tener discontinuidad o no, que la voy a tener, ya veréis. Y la clasifico. Estudiar es ver si es continua o no y clasificar. Es decir, si es de salto finito, infinito, etc. Esto en este primer ejercicio. En este segundo, lo que decimos es, vamos a ver. Pensamos en el dominio de esta función. El dominio de esta función será los valores que hagan positivos el radicando. ¿Sí? Bien, mientras que el radicando sea positivo, no voy a tener ningún problema. Voy a poder calcular mi raíz y tal. Es decir, la función va a existir y va a ser continua. No voy a dar ningún salto. Sin embargo, hay un punto que sí puede darme problemas. Puede, no digo que lo dé, pero puede. Que es justo donde este radicando se hace 0. ¿De acuerdo? Justo donde este radicando se hace 0. ¿Sí? Vale. Yo no voy a decir nada más. Solo os digo que penséis qué ocurre en ese punto. Bueno, os recomiendo que representéis gráficamente la función, utilizad algún programa de los que os he mencionado, ¿vale? Y decidid vosotros qué es lo que pasa en ese punto. Si en ese punto hay una discontinuidad o no la hay, o qué narices pasa. Evidentemente yo resolveré el misterio, ¿vale? Pero os dejo a vosotros que lo penséis, que investiguéis, que deis vueltas. Seguro que encontráis por internet soluciones para esto. A ver, si se lo vais a preguntar a alguien, pues para eso esperar que os lo cuente yo, ¿vale? Intentad resolverlo vosotros solos, ¿de acuerdo? Bien, con la función logarítmica pasa algo parecido a lo que pasaba con esta. La función logarítmica tiene un dominio determinado que depende del signo de x menos 3, ¿sí? Y hay un lugar en el que tenemos que preguntarnos qué ocurre, que es cuando esto tiende a 0 también, ¿vale? Pues os dejo a vosotros también que investiguéis, que le deis vueltas al tema. La D esta función, yo no he hecho este ejercicio, pero ha sido un vistazo, esta función no debe presentar ninguna dificultad. ¿Vale? Buscamos f de 0, hacemos el límite por la izquierda, hacemos el límite por la derecha y comparamos resultados, ¿vale? A ver qué nos sale. Me salto un momento el 29 y el 30, ¿vale? El 30 pues tiene de interés que aquí me encuentro con una función definida a trozos. Y aquí cómo se estudia la continuidad. Pues mirad, la continuidad aquí se estudia cogiendo cada rama y diciendo primero, vamos a ver, esto es un polinomio, por lo tanto esto no me va a dar ningún problema, salvo quizás aquí justo en el menos 1, ¿no? Esto es otro polinomio, ningún problema. Esto entre el menos 1 y el 1, ahí podemos estar tranquilos. Y esto es 3 partido por x. Cuando la x tiende a 0, aquí tengo problemas. Pero resulta que en esta función, esta expresión solo vale si la x es mayor que 1. Así que el único problema que podía tener, que es el 0, me lo he quitado de en medio nada más que con la definición. ¿Vale? Es decir, antes del menos 1, entre el menos 1 y el 1. Y a partir del 1, esta función es continua. No hay ningún problema. ¿Qué pasa en el menos 1 en el 1? Perdón, ¿qué pasa en el menos 1 y en el 1? Bueno, pues que hay que estudiarlo. Hay que ver la continuidad aquí y la continuidad aquí.
Hacemos f de menos 1, límite por la izquierda, límite por la derecha, comparamos los resultados y aquí lo mismo y vemos si tenemos discontinuidad de salto de primera especie, de segunda especie no va a haber, de primera especie, de evitable, etcétera, ¿vale? A ver cómo son. Este ejercicio es muy parecido bueno, parecido no, es que es prácticamente igual que el B, con distintos números y tal, pero la función es muy parecida, o sea, lo que tenéis que hacer aquí es lo mismo que lo que tenéis que hacer aquí, y yo sé que, bueno, que no sabéis exactamente qué hay que hacer, pero bueno, para eso estáis en casa con internet, para investigar, ¿vale? Y aquí nos encontramos con una función con valor absoluto, ¿vale? Esto es una pena que en la situación en la que estamos no podemos trabajar tantísimos detalles, pero yo, en fin, os digo lo mismo, poneros a investigar, buscad cómo se trabaja con funciones con valor absoluto, ¿vale? Investigad por vuestra cuenta y yo lo resolveré. Pero bueno, si esperáis de brazos cruzados que yo lo resuelva sin intentarlo, pues no os va a servir para nada. Y también os lo digo, si le vais a preguntar a alguien para que os cuente cómo se hace, vamos, no me parece mal, ¿eh? Hacedlo como queráis, pero bueno, para eso esperaros a que lo cuente yo, ¿vale? Intentad hacerlo vosotros. Bueno, pues por ahora esto es, ¿vale? Además, de hecho, el tema lo hemos terminado, ¿de acuerdo? Yo os invito a que echéis un vistazo a todas estas cosas que vienen al final, que están bastante interesantes, ¿eh? Y tenéis aquí un resumencito de los conceptos que se han trabajado en este tema y al final más ejercicios. Ya os iré pidiendo yo ejercicios de estos, ¿de acuerdo?